sobre su personalidad. Lo que hablé con Riollo y Melgar acerca de la tendencia a la melancolía, que a mí me resonaba tanto. ¿Tú cómo lo viviste eso? Sobre todo porque además tú fuiste creciendo. Sí. Por lo que yo tengo entendido, él tenía como fases, ¿no? Como momentos en los que sabías que él estaba... Bueno, su protocolo en esos momentos era distanciarse. En esos momentos necesitaba soledad. Lo viví con muchísima naturalidad, cosa que agradezco infinitamente, porque en los momentos duros haber tenido la oportunidad de que mi padre me hubiese transmitido que eso era algo muy normal y que eso era algo que nos forjaba y de lo que se sacaba mucho aprendizaje, pues por supuesto me ha ayudado a afrontar mis noches negras del alma, como él llamaba la depresión, siempre con optimismo, ¿no? A pesar de que la depresión es todo lo contrario, y siempre con el foco puesto en el poder transformador que tiene el dolor. Eso era algo constante a lo largo de su vida. Tuvo grandes etapas de depresión y para él sirvieron como un aprendizaje, ¿no? Y fue muy necesario para... Bueno, pues es que era una persona extremadamente sensible en todos los aspectos, para lo bueno y para lo malo. Ya te digo, vivía con muchísima intensidad, tanto lo más oscuro como los momentos brillantes, ¿no? Y esa dualidad yo creo que la tenemos todos, y que él tuviese la valentía en una época en la que no era nada frecuente de hablar de ese sufrimiento. Me parece que hizo un bien mayúsculo a tantas personas que no nos hacemos una idea. Muchas de ellas nos contactan y nos explican su caso, ¿no? Y cómo pues a través de esas palabras de mi padre encontró un consuelo y vio. Al final, cuando ves que una persona es tan funcional y excelente en lo que hace, a pesar de eso, de esos momentos, pues al final a todos nos empodera un poco, ¿no? Ese ejemplo. Sí, como he hablado en más ocasiones de ese tema, a mí me llegan muchos correos relativos a lo que tú dices, ¿no? He visto que tú, sí, que has pasado por estas cosas, puedes salir adelante, y eso resulta sanador, inspirador, sí, y sanador. Para mí también, cuando veo casos, bueno, pues como el de tu padre. Lo que yo me preguntaba acerca de esas negra, oscura noche del alma que vivía tu padre es, ¿él necesitaba un gatillo para, es decir, ¿había alguna razón por la cual él se deprimía? Podían ser varios. Al final era una de las primeras grandes depresiones que tuvo fue cuando falleció su hermano, que falleció con 24 años dejando a 2 niños. Mi padre en la noche que murió, que fue también por un tema cardíaco, él prometió que si salía de eso se metía franciscano, y lo hubiese hecho. O sea, lo tengo clarísimo. No sobrevivió. Eso le tocó muchísimo. La época en la que empezó a vivir en Madrid también tuvo momentos duros. Él salía de un pueblo y de un entorno que le era muy cómodo, ¿no? Y de tener una familiaridad alrededor con la gente, a pesar de que fuesen desconocidos. Y entonces se vio en Madrid en un mundo muy distinto, muy competitivo, muy agresivo, ¿no? Y eso también le costó un poquito. Después de Cuerda de Presos, lo de Rafi Escobedo le sentó fatal. Lo de Rafi Escobedo lo llevó muy mal. Para contextualizar, sí, aquí nos bueno, Rafi le escribió desde prisión para decir, defendiendo su inocencia, que estaba acusado del asesinato de los marqueses de Urquijo. Exacto. Y entonces quiso ser entrevistado por él, y bueno, en la entrevista le dijo que pensaba en suicidarse. Y lo encontraron colgado en su celda a los 3 días. Entonces él se culpó un poco de aquello, de algún modo, y le costó superarlo. Le dejó muy impactado. Pero es una idea que Rafi Escobedo le confesó a Jesús, no es algo que surgiese de la conversación. Pero él, no, por supuesto.
Pero bueno, él creyó que dándole ese altavoz a lo mejor estaba dando alas a que le hiciese ese gran gesto, ¿no? De pues ahora me suicido y de algún modo a él le impactó en ese aspecto. Es que en el libro también leí que alguien se lo decía en la calle, que en la calle como que estarás contento, ¿no? Sí. Estarás contento que ya se ha quitado de en medio. Sí. Bueno, tú sabes que la crueldad humana a veces es bastante difícil de comprender y sí, alguien se lo comentaría, pero no hacía falta, él tenía la suficiente autocrítica como para culparse de eso, en este caso equivocadamente totalmente, vamos, yo no creo que debiese hacerlo, pero si me hubiese visto en el mismo caso que él, yo probablemente también hubiese experimentado esa culpabilidad de algún modo, ¿no? Como te decía, creo que hay ciertos vínculos entre tu padre y yo, en cosas así un poco tormentosas también. Me imagino que era muy dado a fustigarse. Era una persona con mucha fragilidad. En reconocerlo estaba la fortaleza precisamente, pero sí, era muy, muy, muy autoexigente, muy exigente también con la gente que estaba alrededor. Lograba sacar confianza en sí mismo, pero no siempre, como todo el mundo, ¿no? Tenemos esas inseguridades y a él también le ocurría. Él siempre quería tener la mejor voz, la mejor dicción, bueno, y después el mejor sonido, los mejores planos. Cuando algo no funcionaba, cuando sentía que el entrevistado no estaba lo suficientemente cómodo, se culpaba y culpaba a quien hubiese alrededor, ¿eh? No, claro, bueno, y su perfeccionismo, ya te digo, o sea, en su aspecto. Exacto. Tenía que tener un aspecto muy determinado. Sí. Es una forma de mirar Pero lo que te preguntaba de los detonantes es, ¿tú crees que si tu padre hubiese tenido una vida más regular, sin moverse a Madrid, sin que le hubiese pasado lo de su hermano, es decir, quitando todas esas posibilidades, ¿tú crees que si tu padre hubiese tenido una vida sin muchas alteraciones, no habría caído igualmente? Sí, y encima hubiese sido mucho menos feliz, porque no hubiese tenido ese motivo, esa razón que le hacía despertarse cada mañana en los buenos y los malos momentos. Mi padre, me contaba Javier Andino, que era fue uno de los guionistas y documentalistas, de Loco de la Colina, en la SER, que... Bueno, mi padre hizo siempre psicoanálisis. Era una persona muy introspectiva y le interesaba mucho la psicología cuando no estaba de moda todavía. Y entonces él se pasaba las tardes preparando el programa, recibiendo la medicación tumbado en la cama con Javier y después salía a hacer el programa, ¿no? Y ese programa, todo el sufrimiento del día o de la tarde, ¿no? Se esfumaba en ese momento. Era su vía de escape, ¿no? ¿Y qué medicación recibía? Uf. O sea, pero ¿cómo que recibía medicación? Quiero decir, Bueno, o sea, sí, era por goteo, ahora no te sé decir claro, exactamente, porque es lo que de me ha esto yo sorprendido. no estaba ni viva. Pero sí, claro que por supuesto psicofármacos Sí, pero por consumió en varios. Sí, gotero, por me goteo. interesaría saber Imagínate, qué sí, era. tendríamos que buscarlo. Me Lo dijo Javier, le puedo preguntar. Si le preguntas ahora, ¿te contesta ahora? Pregúntale. Yo creo que sí. De verdad, tengo curiosidad sincera en qué podía ser lo que le estuviesen... ¿Sabes por qué te pregunto esto acerca de los detonantes? ¿Por qué? Porque en ciertas ocasiones de mi vida, la última muy recientemente, yo caía en depresión y no había nada en mi vida que lo justificase. Y pensando acerca de ello, mi conclusión es que esta es la verdadera enfermedad. Es decir, si tú eres una persona que no... Claro, pero es que muchas veces el detonante es lo de menos. Mi padre, o sea, lo que entraba en épocas de negro pesimismo con todo lo que le rodeaba. Él no encontraba que tuviese un sitio en un mundo de mentira. Una persona que solamente sabe hablar con verdad y con transparencia y reconocerse frágil, si te encuentras contra un muro, yo también lo he experimentado, ¿no? Esa decepción de lo humano. Pero luego, a su vez, era una persona que amaba profundamente a las personas, ¿no? Es que era esa dualidad en continuo. Pero, por supuesto, es que le afectaba el mundo a mi padre.
Le afectaba la maldad, aunque no le atacase a él directamente, le afectaba la injusticia. Sufría mucho. Y cuando eres así, además, estás deseando forjar vínculos con los demás y muchas veces te golpeas contra un muro continuamente. Totalmente. Y cuando eso pasa, la sensación es como de soledad absoluta, de tengo que estar aquí en mi castillo. Y este no es mi sitio. Y ¿dónde está el sitio para mí en este mundo, no? Claro. Sentir eso es muy duro, pero lo hemos sentido tantos. Claro, y por eso te decía también lo de los detonantes, porque yo entiendo que la verdadera enfermedad, la depresión es una enfermedad, la verdadera enfermedad es el que no puedas estar bien incluso cuando tu vida, vista, si te disocias y la ves desde fuera, dices, estás en el mejor momento de tu vida. ¿Cómo que es lo que yo me dije a mí mismo hace muy poco? Estás en el mejor momento de tu vida. ¿Cómo puede ser que estés hecho una mierda? ¿Qué sentido tiene? Porque hay algo roto ahí que no nos permite ver toda esa fortuna que tenemos, ¿no? Yo creo que son momentos por los que tenemos que pasar y cuando sales, y no sé si tú estarás de acuerdo, pero cuando sales de ahí valoras la vida y la amas con mucha más intensidad después de haberla detestado. Sí, lo que pasa es que yo no tengo altos, ¿sabes? Hay solo bajos. Bajos o una llanura. Sí. Es caídas y llanura. No tengo la manía, ¿qué? No. Cuando eres maníaco depresivo, tienes momentos de euforia y momentos de... Y yo, en cambio, me mantengo más o menos. Bueno, pues hoy estoy tranquilo y tengo otros momentos. Pero entiendo que tú también has pasado por... ¿Crees que tienes quizá heredado... Sí, sin duda. Esa rotura de la que hablas? Sí, sin duda. Además, me reconozco mucho en esos momentos, ¿no? Yo sí que tengo fases de subida. No estoy diagnosticada de nada, pero sí que es verdad que tengo más contrastes, ¿no? O sea, los momentos malos son muy malos, pero los momentos buenos también son muy brillantes. Y entonces, bueno, eso me da ¿no? me da la vida. Pero sí, y esa ansiedad, y en los momentos más oscuros, ese ensimismamiento, ¿no? Con uno mismo y ese sentirte fuera de lugar y el despiste. En todo eso me reconozco mucho en él cuando pasaba esos momentos. El autoexigirse, el culparse demasiado, el ser consciente que uno no puede con todo, pero no aceptarlo. Y eso, él como padre era evidente que pasaba por esos estados. ¿Os afectaba de alguna manera o fue capaz de construir un muro y protegeros un poco de sus propios demonios? Sí, la verdad que nos lo mantenía bastante al margen. Es decir, hablaba de esos momentos cuando estaba bien y los naturalizaba, pero en los momentos más oscuros no nos tenía cerca. Yo creo que no quería contagiarnos de eso, ¿no? A veces se intuían por las llamadas, ¿no? Porque entonces cuando estaba malo, pues eran llamadas de te quiero mucho, te quiero a mi manera, perdona por no poder hacer más. Y entonces ahí sabías que estaba en un momento bajo, ¿no? Pero lo hacía siempre con mucho cariño y sin querer contagiarnos de eso. Sin embargo, de la felicidad siempre nos contagiaba. Claro, eran como llamadas de se está castigando, ¿no? Sí. Está como... Sí, y además, bueno, eso también fue una tónica, y lo sé por muchas personas de su entorno que me lo han dicho. A mi padre le pesaba mucho el considerarse un padre imperfecto. Lo fue, por supuesto, y fue un humano imperfecto, como todos, ¿no? Pero bueno, su aporte o su paternidad también tenía mucho de bueno en otros aspectos. Fue un gran maestro, ¿no? Y un gran ejemplo vital en el que reflejarse.